tenemos que saber de los músculos masticadores como características. Todos van a tener una inserción móvil o inserción terminal en la mandíbula. Todos. ¿Qué es lo que tenemos que saber en qué parte de la mandíbula? Obviamente, ¿no? Entonces, hablamos de los... ¿Cuántos músculos masticadores tenemos? 4. ¿Cuáles son? El temporal, el massetero, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Y el quinto músculo masticador es el esfenomandibular. ¿Listo? Que no está descrito todavía en lo que es la parte de la fotografía de Rubier. Sin embargo, hay ya trabajos científicos de que existe este músculo de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Algunos autores han descrito estas fibras junto con las del temporal. En las disecciones se ha visto que este músculo tiene su propia poneurosis y además su lugar de inserción es más descendido que las fibras del temporal. Por lo tanto, ese es el esfenomandibular. ¿Ya? Entonces, estos son los 5 músculos masticadores que tenemos que aprender. En algunas bibliografías van a ver ustedes a músculos que intervienen también en lo que es la articulación temporomandibular al hacer sus movimientos de apertura, es decir, apertura y descenso, que son elevadores, al hacer movimientos de lateralidad o inducción, al hacer movimientos de protrusión, retrusión, que esa es la función que tiene ATM, hacer los movimientos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esa musculatura que interviene son algunos músculos supraioideos, ¿ve? Como el glenoideo, ¿no? El músculo del piso de la boca. Algunos músculos como el vientre anterior del gástrico, que está acá. El mismo iogoso. Entonces, ¿qué son esos músculos? Intervienen cuando nosotros hacemos la fonación, pero no intervienen como músculos directamente que tengan la potencia para intervenir en la tener y hacer la masticación. Esa es la diferencia en lo que es la fonación o la deglución y lo otro, los movimientos o los músculos que tienen la potencia para hacer la masticación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de masticadores nos enfocamos en estos músculos. Ahora, ¿cuáles eran las características que estaban viendo ahora? Que nos diferencian de los músculos faciales, los músculos de la mímica. Si ustedes recuerdan los músculos de la mímica, una de sus características era que no tienen fascias o aponeurosis, no tienen, porque tienen una inserción directa cutánea, lo que nos permite hacer gestos. En cambio, los masticadores sí van a tener aponeurosis, ¿no? Todos están insertando en la mandíbula. Entonces ahorita vamos a ver en qué parte de la mandíbula para que ustedes puedan repasar. Por lo tanto, intervienen en su movimiento en el proceso de masticación. Eso es lo que queremos, ¿no? La fuerza masticatoria. ¿Listo? Para que produzcan este tipo de acto que vamos a realizar. Ahora, están inervados por el quinto partenal. ¿Cuál es el quinto partenal? Trigémino. Se va a mostrar el trigémino. Mandibular. El maxilar y el mandibular. Y como es el quinto par canal, se los puede describir como 5-1, o sea, una B1, B2 y B3, o 5-1, 5-2, 5-3. Pero de todos estos, los tres son sensitivos, por si acaso. ¿Okay? Todos los tres son sensitivos, por lo tanto, como regla general, el que es sensitivo tiene que tener un ganglio. ¿Listo? Que ya en el ejemplo vamos a analizar la parte de los ganglios. En este caso nos interesa la tercera rama, el 5-3, que ese nervio, aparte de ser sensitivo, es motor. Por lo tanto, él es el que le da la característica al quinto par canal de que sea mixto. ¿Ya? Entonces, el quinto par canal, sus músculos motores, inerva principalmente a los músculos masticadores, pero tiene un núcleo secundario, que después vamos a ir viendo, e inerva otra musculatura, como el miloideo, el vientre anterior del gástrico, al tensor del tímpano, ¿no? Entonces, no son masticadores ellos, pero sí están inervados por el trigémino por su tercera rama. Entonces, si les digo, ¿por qué no están inervados los masticadores? ¿Qué responderían?
Ya no va a decir trigémino. Por la tercera Eso, por el nervio mandibular o antiguamente llamado maxilar inferior del trigémino. ¿Listo? Esa es la característica. Bien. Entonces, empezamos con la musculatura que nos interesa. El temporal. Ahora sí, el temporal, siempre para un músculo, ustedes lo tienen que hacer. Hay también, así como habíamos hecho un esquemita de pedacitos, de las variables anatómicas, en musculatura lo importante es que ustedes tienen que ver origen, inserción y acción. Eso es lo importante. Ya saben que está inervado por el trigémino, por su tercera rama. Van a estar irrigados por la arteria maxilar interna a través de sus ramas colaterales. ¿Ven? Entonces, las masetominas, las termoideas, las temporales, etc., que eso ya hemos visto, MM, macro, etc. ¿Ven? Entonces, esa es su irrigación. Ahora, cuando hablamos, por si acaso, en algunos libros dice inserción a ambos lados, al origen y a la inserción también la llaman inserción. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos así tenemos que hablar de una inserción fija y una inserción móvil. Entonces la inserción fija es el origen, por si acaso. ¿Ya? Y la inserción móvil o terminal es donde tienen que realizar movimientos. Entonces, a nivel general estamos hablando de que el temporal se origina en la fosa temporal. ¿Se ubican de la fosa temporal? ¿Ven? Y la inserción es en la apófisis coronoides. Ya vayan viendo, repasando dónde está la apófisis coronoides. Entonces, este músculo es como un abanico que tiene fibras verticales, oblicuas y horizontales, las cuales van a producir que sea un músculo elevador. ¿Qué quiere decir elevador? Que va a ser la apertura y el cierre. ¿Está? Entonces, las fibras oblicuas, verticales oblicuas, intervienen en lo que se denomina la parte de elevar, es decir, la apertura. Y las fibras horizontales llevan hacia atrás, es decir, el cierre. ¿Ya? Esa es la característica que tiene. Entonces, si ustedes están viendo acá la diapositiva, entonces tenemos la fosa temporal, pero no es en la fosa temporal como los límites óseos que tienen. Miren, este es el límite de la fosa temporal. ¿Ahí qué se está insertando? ¿Qué es esto? La aponeurosis, la aponeurosis, ¿no? Entonces, en realidad el músculo viene desde la línea temporal inferior, ¿sí? De lo que es el parietral. De ahí sus fibras se van a unir en un tendón, pasan por este espacio que se llama el espacio hueco cigomático, para terminar en lo que es la apófisis coronoides. ¿Ya? Ahora, ¿qué parte de la apófisis coronoides? ¿Dónde está la cresta temporal? En la cara interna de la apófisis coronoides. Ahí se extiende en todo ese lugar lo que es el músculo temporal. Y ahí está bajando, por ahí está bajando el esfeno mandibular. O sea, ya les doy una orientación. Por eso es que algunos autores pensaban que ese esfeno mandibular quinto es unas fibras alargadas del temporal. O sea, visto que tienen aponeurosis diferenciadas, por eso se adquiere diagnosticado. ¿Ya? Entonces, con respecto a lo que es la aponeurosis, entonces, tenemos que nosotros ver la aponeurosis temporal que tiene doble hoja. Entonces, miren, se extiende de toda esta parte que es el límite de la fosa temporal, vale decir la apófisis cigomática, la cresta lateral del frontal o línea temporal, la línea temporal superior, la apófisis cigomática en su borde superior y el borde posterior superior del cigomático o malar. Pero aquí hay un dato interesante en la apófisis cigomática. La apófisis cigomática a su nivel superior tiene dos labios, es gruesa. Entonces tiene un labio superficial
o externo y un labio interno. En el labio externo está la hoja superficial y en el labio interno está la hoja profunda. ¿Listo? Esa es la característica. Bien. Entonces, bueno, ahí está viendo lo que es la aponeurosis temporal. Ya sabemos, vamos a hablar como lámina o como hoja, por si acaso, ¿ya? Superficial y profunda. Entonces, esta es la imagen del Rubier que aquí está desinsertando, no hay la apófisis coronoides, y aquí podemos ver la parte terminal donde va a hacer su inserción móvil, la apófisis coronoides. Es la fosa infratemporal, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Pterigoideo lateral y pterigoideo medial, que pueden llamarse también externo interno o superior inferior, de acuerdo a la característica que vean ustedes. Bien, ese es el músculo temporal y su aponeurosis. El macetero. A ver, con respecto al macetero, es nuestro músculo más potente de los masticadores, ¿ya? Es el más grueso que tenemos y con sencillamente hacer oclusión. ¿Qué es oclusión? Separar. ¿Qué es eso? Es como la articulación de los dientes. Ya. No la articulación de los dientes, es el contacto que tienen las piezas superiores con las piezas inferiores. No se articulan. Lo que se articula es la raíz con el alveolo, el alveolo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que pasa con el macetero más grande, si ustedes ocluyen fuerte ahorita y se tocan, pues es muy potente el macetero. Está más asegurado en los animalitos. ¿Ve? Entonces es muy potente su macetero. Es corto, es grueso, rectangular y se origina en el arco cigomático. ¿Cómo está conformado el arco cigomático? Pregunto. Por la posición cigomática del temporal y por el cigomático. Ya, un poquito más de detalle. Está bien, pero más de detalle, porque el hueso cigomático, no se olviden, que tiene bordes. ¿Lo ven? Y la apófisis cigomática del temporal también tiene bordes. Por el ángulo super externo. A ver, estás confundiendo terminología ahí, pero estás por ahí, estás bien, ¿no? Pero sería Por el posterior. temporal, sería para el temporal. Entonces sería en todo caso el borde maceterino, es por lógica. Pero ¿qué borde sería ese? Del malar. El borde posterior superior. Listo. Y el borde inferior de la apófisis cigomática, porque superior es para el temporal, para sus dos hojas del temporal. Entonces eso ustedes ya tienen que relacionar. ¿No? Tiene tres haces, al igual que el temporal, pero el temporal tiene haces verticales, oblicuos y horizontales. En cambio este tiene superficial, medio y profundo. Esos son sus tres haces. ¿Sí? ¿Listo? Nuestro punto es el gonio y el arco cigomático, para que se acuerden. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Son músculos elevadores. Otro que elevador. ¿Qué quiere decir elevador? Apertura y cierre. Al hacer la apertura, interviene el haz superficial y el haz medio. Y en volver a su posición, se cierre el haz profundo. ¿Ya? Entonces, aquí está el arco cigomático. Este es el arco cigomático. Entonces, este músculo lo tendríamos que retirar. ¿Qué músculo es? Cigomático menor. Ya. Entonces, miren, este es el borde posterior inferior y este es el borde inferior de la apófisis cigomática. Perfecto. Entonces, está dividido en 4 segmentos. Entonces, de estos segmentos, en los 3/4, está el haz superficial. Y
llega hasta el ángulo de la mandíbula, que se llama el cóndilo. Ahí en la mandíbula va a haber unas crestas. Esto en ese ángulo, ahí está insertándose el haz superficial, no se olviden. El haz medio ya está por debajo y abarca todo lo que es el arco cigomático. Entonces toda la extensión ósea ya está dada por el haz medio. Si les coloco aquí un alfilercito o algo, ¿qué diría? Haz medio, el músculo más entero. Y acá, haz superficial, el músculo más entero. Esa es la diferencia. Pero ahora el haz medio va a ir ¿dónde? A insertarse en la rama ascendente de la mandíbula. ¿Listo? Entonces sus haces va a llegar hasta la rama ascendente. Entonces les digo, ¿dónde se inserta el haz superficial? No. Está en el gonio. ¿El gonio qué es? El ángulo de la mandíbula de la parte externa. Ahí están esas crestas. Excelente, es ordenar lo que estás hablando, nada más. ¿Cuál es el haz medio? ¿Dónde se inserta el haz medio? Eso, en el no, en inserción del haz medio. En la rama ascendente. ¿Listo? Es una cara externa de la rama ascendente. Una cosa es el origen y otra cosa es la inserción. Ahora, si yo les pregunto inserción, tendría que decirles inserción fija, inserción móvil. La inserción fija sería el origen y la inserción móvil sería en la mandíbula. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando ya hablamos de origen e inserción, ya es origen no fijo, inserción no móvil. ¿Ya? Bien, ahora para ver el haz profundo hay que seccionar al paciente. Hay que seccionarlo como está acá y ver que este haz profundo va a llegar a insertarse ¿dónde? ¿Dónde se inserta el haz profundo? En el macetero. A ver, analicen. Si digo inserción, ¿dónde tiene que llegar? La mandíbula. Mandíbula. ¿A dónde está llegando? Miren, aquí está el cóndilo. Aquí está la escotadura sigmoideomandibular. ¿Y aquí qué está? La apófisis coronoides. Pero, apófisis coronoides. ¿Adentro qué estaba? La cresta temporal con el músculo temporal. Entonces, ¿dónde se inserta el macetero? En la cara externa. Ah, ven, ahí, así tienen que analizar. En la cara externa de la apófisis coronoides. Esa es su inserción o inserción móvil. ¿No? Entonces, como todos estos músculos tienen la característica de tener aponeurosis, la aponeurosis va a estar en todos esos. Así lo va a envolver, a proteger. Por lo tanto, su inserción del músculo macetero va a estar relacionado con estas estructuras óseas, ¿no? Entonces, arriba el arco cigomático, todo el arco cigomático. Por debajo el borde inferior de la mandíbula, extendiéndose a lo que es el gonio, ¿no? El ángulo. Por detrás o posterior, todo el borde posterior de la rama ascendente. Y por delante viene desde la apófisis coronoides y el borde anterior de la rama ascendente. ¿Se acuerdan cómo está formado el borde anterior de la rama ascendente? Por dos labios, y que entre el labio y labio está la cresta mucinatriz. ¿Y esos labios de dónde vienen? Bien, las líneas oblicuas externa e interna, ¿no? La miloidea es la interna. Eso, y la otra se denomina externa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahí tiene que ir la aponeurosis maceterina. ¿Para qué? Para proteger a esto. No va a ir al cóndilo hasta acá, hasta el arco cigomático.
Esa es la diferencia, porque aquí se va a ir la polineuritis interpterigoidea. ¿Listo? Para envolver o proteger a los músculos pterigoideos. ¿Vamos? Ya, bien. Nos vamos al pterigoideo lateral. ¿Qué otro nombre recibe el pterigoideo lateral? Pterigoideo externo. Pterigoideo Interno. superior. Superior, externo, lateral es lo mismo. ¿Ya? En disección se habla de superior porque hacia arriba lo encontramos. Esa es la característica. ¿Ya? Es un músculo corto, grueso, aplanado y tiene la característica de tener estos dos haces. ¿Listo? Su origen es en la posterioides. ¿Vale? ¿Cuál es la posterioides? Ya. Entonces aquí vamos a anexar una situación. Por el momento coloquen origen hueso esfenoides. Ahorita les voy a aclarar. Porque tiene que haber un origen superior y un origen inferior, que está incompleto. Y la inserción es lo mismo, para el superior, para el inferior. Entonces, el haz superior se llama esfenoidal, el haz inferior pterigoideo. Entonces, el haz superior está en una porción del esfenoides, propiamente. En cambio, el haz inferior está en la apófisis pterigoides. ¿Ya? Por eso que arriba está incompleto. Ahora, el haz superior que se llama esfenoidal, ¿dónde se inserta? En la cápsula articular de la tenia. En cambio, el haz inferior pterigoideo en la fosita del cuello del cóndilo. ¿Se acuerdan? El cuello del cóndilo hay una fosita, ahí está llegando. Entonces, cuando avanzamos huesos, decimos en esa fosita para el pterigoideo externo. Listo. Pero ahora ya tenemos que complementar. Había sido para el haz inferior. ¿Ya? Entonces, les explico esta parte del origen, que es lo que a veces nos equivocamos. ¿Estamos viendo los esfenoides, no? Ya. Esta es la ala mayor. ¿Sí? Carilla temporal, aquí también viene el músculo temporal. Carilla orbitaria a la cavidad orbitaria. No se van a olvidar esto. También ya nos vamos a llevar cavidad orbitaria. ¿Ve? Y acá hay una cresta. ¿Se acuerdan? ¿Qué crestita es esta? ¿Qué hueso es articular? El hueso malar, ¿no? Por eso cigomático malar o temporomalar será. Ya que abajo está la cresta infratemporal y el tubérculo esfenoidal. A veces se pregunta qué se inserta en el tubérculo esfenoidal. ¿Qué tenían que haber respondido? El temporal y el haz superior del pterigoideo externo. Esa es la característica. Entonces, miren, esta función es la carilla subtemporal o carilla cigomática de la carilla esfenoides. ¿Listo? En toda esta extensión está el haz superior y que abarca la raíz de la apófisis pterigoides. ¿Verdad? Entonces, lo que están viendo acá es el haz superior. Está viniendo desde acá, desde la cresta infratemporal, la carilla cigomático subtemporal, y desde ahí se va a dirigir hacia la cápsula articular. Ese se llama el haz superior o esfenoidal. En cambio, el haz inferior se origina acá, en la lámina externa de la apófisis pterigoides. Algunos autores le llaman también ala, pero para no confundir las alas menores mayores, es preferible decirle lámina interna y lámina externa, los pterigoides. Entonces, en esta lámina externa, sus 2 tercios, está el haz pterigoideo. Y desde ahí se dirige hacia la fosita del cuello del cóndilo mandibular o apófisis condylar de la mandíbula. ¿Se dan cuenta, no? Que no es tan complicado. Ya, ahí. Ahora, este pterigoideo lateral, entonces, bueno, aquí también tenemos otro, ¿no? Superior y inferior. Por eso se llama este
pterigoideo superior y este pterigoideo inferior, ¿no? Por la posición anatómica, o externo e interno. Ahora, ¿cuál es la acción del pterigoideo lateral? Es el que tal vez varía con los otros músculos. Este pterigoideo es el encargado de producir la propulsión y la diducción. Entonces, si nosotros nos palpamos acá y llevamos hacia adelante, van a ver que los dos cóndilos se están saliendo. ¿Ve? Entonces, la contracción de ambos pterigoideos externos produce la propulsión. Esto llevar hacia adelante. Ahora, si nosotros llevamos a un lado izquierdo o derecho, eso se llama la diducción. Entonces, estoy llevando a un lado, en vez de decir diducción, ¿qué también diría? Lateralidad. Entonces, la contracción de un solo pterigoideo, si llevamos a la izquierda y se toca a la derecha, se está contrayendo. Y al revés igual, se contrae. Entonces, la contracción de uno solo produce la diducción. ¿Listo? O lateralidad. Esa es la característica que tiene que tener el pterigoideo externo. Consulta o pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre propulsión y protrusión? Creo que es cuando está hacia afuera y propulsión está hacia adentro, o al revés. No, los dos son hacia adelante. Por eso dice pro. Si diría hacia atrás, retropulsión. Retropropulsión. Entonces, si los dos son hacia adelante, ¿cuál es la diferencia entre decir propulsión y protrusión? Piensen. Analicen. Mirar hacia adelante. A ver. Pero protrusión y propulsión, ¿alguna diferencia? Ya. Cuando tenemos los maxilares que no están en contacto las piezas dentarias, no estamos en oclusión, entonces abrimos y llevamos hacia adelante, se llama propulsión. Pero cuando estamos en contacto, a ver, hagan el contacto, lleven hacia adelante sin separarlos, si van a escuchar el restringido de los dientes, eso se llama protrusión. Esa es la diferencia. Ambos llevamos hacia adelante. Uno en oclusión y el otro sin oclusión. ¿Listo? Ya. Entonces no se olviden esa parte del pterigoideo externo. Nos vamos al pterigoideo medial. El pterigoideo medial, también llamado pterigoideo interno, pterigoideo inferior, ¿sí? Es grueso, cuadrilátero, es más alargado que el pterigoideo externo. Se origina en la fosa pterigoidea. ¿Dónde es la fosa pterigoidea? Entre las dos raíces. Entre las dos Entre las dos raíces de las raíces de la fosa pterigoidea. raíces, Entre las dos Láminas. láminas. Lo que Láminas. hemos dicho ahorita, ¿no? En vez de decir alas, las decimos láminas. Entre la lámina interna y la lámina externa, todo esto es la fosa pterigoidea. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿se acuerdan que esa fosa pterigoidea está en su parte inferior, tiene una escotadura? Escotadura pterigoidea. ¿Qué se articula ahí? Aquí. Esta es la fosa pterigoidea. No podemos decir raíz o base, aprovechando tu intervención, porque esto es, y aquí está la fosita escafoidea. Y ahí se inserta el periesternino externo, también llamado tensor del velo del paladar. Entonces tenemos que decir entre la lámina interna y la lámina externa. Esa es la fosa pterigoidea, como están viendo acá, la fosa pterigoidea. Pero como les decía, a nivel estructural óseo hay una escotadura. En esa escotadura se articula el Apófisis. palatín. ¿Qué parte del palatín? No. La apófisis piramidal. Piramidal. Por lo
lo tanto, también los haces del pterigoideo van a insertarse en la apófisis piramidal del palatino. ¿Listo? Entonces, ese es su origen. ¿Y de ahí, de dónde está llegando? ¿Dónde llega? Eso, a la cara interna de la rama ascendente y el ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Esa es la característica que tiene que tener el pterigoideo interno. Aquí se ve el interno y aquí se ve el externo con sus dos haces. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta entre estos? ¿Qué es característico y siempre se pregunta? ¿No? La poneurosis o la fascia interpterigoidea. ¿Listo? Esta fascia interpterigoidea o poneurosis interpterigoidea abarca diferentes estructuras óseas. ¿Y cuál es la característica? De que va a recubrir todo lo que es la parte del músculo, de los músculos pterigoideo externo y pterigoideo interno. Pero en su transcurso, creo que en otra imagen, se forma un ojal. ¿Se acuerdan? Es ojal. El ojal, retrocondilio, también llamado de Yubara. Yubara. Bien. ¿Qué pasa por ahí? Bien, el nervio aurículo temporal. ¿Rama de quién es el nervio aurículo temporal? ¿De quién? No. Y es el que le hace un ojal a la arteria meningia media, ¿ve? Y a la rama de quién es el aurículo temporal. Es claro. En este lugar, si no es facial, es trigémino, no hay más. Eso es por lógica, tienen que pensar. No estamos en otro lugar ya, ¿no? Entonces aquí es facial o es trigémino. Pero si hablamos de masticadores, trigémino. ¿No? Pero ahora, ¿el trigémino de qué rama? Si estamos hablando de masticadores. Mandibular. Listo. Ahora, el mandibular tiene dos troncos. Tronco anterior, tronco posterior. El tronco posteriores. ¿Ya? El lingual, el dental inferior, el tronco común y el aurículo posterior. Esos cuatro salen del tronco terminal posterior. Ya vamos a analizar obviamente el trigémino, pero ya tienen que captar. Como ven, todo se relaciona. Todo se relaciona. Entonces, a ver, mientras se arregla esto, no se ve. Si hablo inervación de los músculos masticadores, tenemos que ver que se están inervados por el nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino, y que este nervio mandibular tiene dos troncos terminales, anterior y posterior. El tronco anterior inerva al temporal, al masticero y al pterigoideo externo. El tronco anterior. Por lo tanto, el pterigoideo interno, ¿por quién está inervado? Posterior. Por el tronco posterior. ¿Listo? Esa es la diferencia cuando hablamos de inervaciones. Ya no. No. La fibrosis interpterigoidea tiene una situación interesante. Va a llegar a insertarse aparte de la estructura tímpanos, llega al agujero oval. ¿Dónde está el agujero oval?
Esfenoides. a la mayor de los esfenoides. Y por ahí le va a hacer un espacio que se llama poro crotafítico. Ese poro crotafítico buccinatorio de Hild, antiguamente llamado, sirve porque es así. Hagan de cuenta que esta es la ponerosis y forma así. Por ahí pasa los troncos terminales. ¿Listo? Entonces por ahí está pasando el tronco terminal anterior del nervio mandibular. ¿Alguien sabe cómo está formado el tronco terminal anterior del nervio mandibular? Son los que van a inervar a los músculos masticadores en su mayor porcentaje. Entonces está formado por el nervio temporobucal, temporal profundo medio y temporomassetero. ¿Listo? Esa es la característica que tiene esta parte del nervio mandibular. Bueno, ese es el esquemita que hay bien, ¿no? Pero lo que me interesa es esa partecita que... A ver, el músculo esfenomandibular. Este es un trabajo inclusive de investigación que se ha realizado hace mucho tiempo con cadáveres acá en nuestro medio en la Facultad de Medicina, realizado en algunas otras universidades privadas también. Y hemos visto que sí está individualizado, ¿ya? Tiene su propia ponerosis. Entonces, este músculo se origina en la carilla subtemporal del ala mayor de los esfenoides, ¿sí? Y su inserción es hacia abajo, pasa por la poscoronoides hasta la rama ascendente o borde anterior de la rama ascendente. Es un músculo acintado, ¿no? Entonces también es un músculo elevador. Entonces interviene la apertura y el cierre. Entonces, aquí miren la preparación que le doy acá. Este es el músculo esfenomandibular, ¿no? Es la cavidad orbital, están sus fosas nasales, etc. Miren, está. Entonces es alargado, el temporal ya termina a este nivel más o menos, la poscoronoides. Pues miren, el quinto masticador es largo, acintado. Entonces se puede diferenciar. ¿Qué sería esta arteria? ¿Perdón? Me quedan 14 ramos. Maxilar interna. Es la fosa intratemporal. Entonces siempre en esa fosa intratemporal, la más gruesa tiene que ser maxilar interna, no hay más. Y ahí tienen que dar sus 14 ramos. Que una disección así para el trabajo, oiga, pues, muchos ramos buena, pero la gruesa es la maxilar interna, ¿no? Entonces este es el quinto masticador. ¿Ya? Bien, hasta ahí son músculos masticadores, ¿ya? Entonces esta partecita me la vamos a sacar. Cuando llegamos a prisión, no nos da Eso es lo que se estudia en la articulación temporomandibular. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos también de estos temas, son temas homólogos, son temas que tienen relación, ¿no? Entonces, obviamente, la inervación del ATM también está dado en su mayor porcentaje por el trigémino y justamente por el nervio que le hace un ojo a la arteria meningia media, es el auriculo temporal. Ese nervio pasa entonces por el ojal retrocondilio junto con los vasos maxilares internos, ¿ven? La arteria y la vena maxilar interna, y va a dar irrigación aparte de la región, ¿no?, auricular y temporal superficial, también va a inervar a la arteria, ese auriculo temporal, ¿ven? Entonces esa es la característica. ¿Qué tenemos que analizar acá? Superficies articulares. ¿Qué tipo de articulación va a tener? Ya, bicondilia se justifica cuando nosotros estamos hablando, cuando estoy moviendo.
ya es bicondilo. Y cuando no estamos moviendo, cuando estamos en posición cero, se llama ya. Ahora, aquí hay una diferenciación, por eso es que también en la parte de la cátedra hay unas hojitas de ATM, ¿eh? Eso tienen que leer de la fotocopia, van a conseguir, ahí están las hojitas, de ahí se les va a hablar. Lo que pasa es que Rubier tiene muchas situaciones porque en su bibliografía es de medicina. Por eso inclusive en las piezas dentarias, no sé si eran ustedes o otro grupo, me han dicho que dice que tiene premolares la dicción temporaria. Nosotros como odontólogos, ¿cómo vamos a permitir eso? No, pero no tiene premolares la dicción temporaria. Hay algunos de los otros que también existen. Y eso hay que aclararlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ATM, lo que tienen que estudiar ustedes son superficies articulares, medios de unión y la parte de los ligamentos, ¿ya? Es decir, dentro de los medios de unión también están los ligamentos, o sea, la irrigación y la inervación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de superficies articulares, tenemos dos superficies articulares que estudiar, por eso se llama temporomandibular, el temporal y la mandíbula. ¿Qué parte del temporal está involucrada? La cavidad glenoidea. ¿Y qué es esto? El tubérculo anterior, raíz transversa de la posidomática o cóndilo del temporal. Por eso que cuando estamos en movimiento, ahí se justifica que sea una bicondilo. Entonces, en general, la ATM es una diartrosis. Es una diartrosis que tiene amplios movimientos. De acuerdo a sus superficies articulares, de la forma articulaciones axiales. ¿Ven? Y eso se clasifica en diferentes estructuras, como las bicondilas, las enartrosis, las artrodias, los encajes rusícolos, las trocleares, las trocoides, etc. Entonces, ¿cuál es la característica de nosotros acá? Que tiene una superficie cóncava y convexa. ¿Listo? Cóncava y convexa. Y acaba de entrar la apófisis condilar o la cóndilo de la mandíbula como una eminencia elipsoidal, pero cuando estamos en posición de reposo, ustedes ahorita que no están moviendo, no están hablando, se palpan y no hay nada. Si empiezan a hacer apertura, abran, se va a salir el cóndilo. Cuando se está saliendo, se está dirigiendo acá. Como esta superficie ya es convexa, entonces va a haber un agotamiento. Entonces ahí se va a llamar doble cóndilo. ¿Qué también se llama esto? Cavidad glenoidea o fosa mandibular del temporal. Por eso es que algunos le llaman gínglimo condilar. Porque es cavidad glenoidea, pues se llama gínglimo. ¿Y por qué se articula ahí el cóndilo de la mandíbula? Entonces acá va a ser doble cóndila, porque esta raíz transversa, tubérculo articular, también se denomina cóndilo mandibular. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, ahora, lo que respecta a la mandíbula es esto, lo que nos interesa. Pero esta situación del maxilar inferior o de la mandíbula tiene vertientes. Este es lo que se llama el lomo de burro, ahí, en la parte. ¿Y qué va a tener pero? Una vertiente anterior y una vertiente medial. La posterior es esta, que no interviene en la articulación. Esta viene a ser prolongación del borde posterior de la rama central. Entonces, en el deslizamiento tenemos que tener en cuenta estas vertientes del cóndilo mandibular. Entonces, en la articulación, ¿qué tenemos que ver? Estos dos. El tubérculo articular, que también podemos llamarle raíz transversa de la posidomática. También podemos llamarle cóndilo del temporal. Y la cavidad glenoidea, que también podemos llamarle la fosa mandibular.
Pero la porción articular, ¿se acuerdan ustedes en temporal? Esa cavidad está dividida en dos. Una porción articular y una porción no articular. ¿Qué se llama esa césula? Las Ya. ¿Qué también se llama esa? Nombres propios no, gases ya no se van a acordar cuando estén en cuarto año, quinto. ¿Será petrotimpánica? Eso, peñasco y tener tímpano, petro, tímpano escamoso. ¿Listo? Ahí se encuentra eso. ¿Ve? Ya. Y esa parte que no es no articular, ¿a quién corresponde? ¿Qué parte del peñasco sería? La no articular. Eso es el hueso timpanal, ¿ve? Y según el peñasco, y forma parte de qué cara del peñasco. Posterior inferior no. Antero inferior. Anterior inferior. ¿Ve? Que forma el techo del poro acústico externo y ahí se extiende la vaginal, la tubárica. ¿Ve? Y ahí, bueno, esa es la porción no articular. La porción articular es esa fosa mandibular o cavidad glenoidea. Bien. ¿Qué relaciones anatómicas tiene ATM? Entonces, miren, la parte externa es esta porción, que se denomina la porción subcutánea. Aquí tenemos algo interesante, ¿no? A este nivel está ATM. Tenemos con respecto a esto. ¿Qué nervio es este? El nervio auriculotemporal. ¿Y qué vasos son estos? Que están ahí. Son los que podemos agarrar y van a sentir ustedes palpar el latido. ¿Ve? ¿Cuál es el que se llama? La arteria y la vena. Temporal Temporal superficial. superficial. ¿Listo? Ahí tenemos esa relación. En la parte interna ya es ósea. Entonces, ustedes se dan cuenta, estamos acá. ¿No? Entonces, aquí está el cóndilo del temporal o raíz transversal, esta es la cavidad glenoidea, la fosa mandibular, y está la cisura. ¿Ve? Entonces, tenemos aquí la espina de los esfenoides. Tenemos el agujero redondo menor o espinoso. Más arriba tenemos el agujero oval. Esa es su relación, pero interna. ¿Listo? La relación anterior es esto. ¿Qué es esto? Aquí se inserta el pterigoideo interno. Apófisis pterigoide La apófisis pterigoides, pero en su lámina externa. lateral o externa. ¿Listo? Bien. Ahora, en la parte posterior, ¿sí? Entonces está lo que es aquí está la articulación, va a estar la glándula parótida, el nervio. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros relacionar con respecto al ATM. ¿Ya? ¿Qué tiene después la articulación? Elementos de unión. Entonces, tenemos el disco articular. Es importante. ¿Cuál es la función del disco articular? ¿Qué función cumple? Esa es la función de esto. ¿Esto qué es? Lo que revista las superficies articulares. El cartílago articular. El cartílago articular es aquel que va en un traumatismo, va a evitar que exista fracción de huesos. Entonces tiene que tener su protección. Ese es el cartílago articular. Pero entre el cartílago y cartílago aquí hay una cavidad. En esa cavidad, a la parte media, está este disco articular, que es como una almohadilla que permite el deslizamiento cuando nosotros hacemos movimientos. Por lo tanto, la característica es que tiene un borde superior que tiene que ser cóncavo y convexo, y a nivel inferior tiene que ser cóncavo. ¿Se dan cuenta? Al contrario de las superficies articulares. ¿Para qué? Para que adapte bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un traumatismo,
que inclusive el mismo odontólogo puede realizar ese traumatismo cuando las situaciones son muy complicadas, ¿no? Pero cuando hay otro traumatismo directo, y nosotros al hacer apertura no podemos hacer normal la apertura y el cierre, de algunas personas inclusive se tranca a la luz grande y no se acomoda, ¿sí? O existe situaciones como de arena, como tierra ahí, o ruidos, que dice que algo está pasando. Puede ser que ha habido un traumatismo. Entonces, este disco puede romperse, como de la rodilla, como del codo, etc. Pero no sana de manera simétrica, sino puede estar encima, por debajo, por segunda intención cicatriz. Es ahí que nos permite, o que no nos permite hacer la apertura verbal y se tranca, se suaviza. Entonces es muy importante siempre hacer esto, que obviamente lo tiene que ver una especialidad de odontología es ATM. ATM se lleva 3 años para ser especialista. Dan cuenta lo complicado que es ATM, no es así más. Entonces es una de las articulaciones más complejas que tenemos. Entonces tenemos que ver la disposición de este disco como cóncavo convexo y hacia abajo cóncavo. Pero además, este menisco deja aquí espacios. A esos espacios los vamos a llamar cavidades articulares. Que cuando existe un traumatismo todo, segmentos pueden estar acá, en estas cavidades. Entonces, estas cavidades que algunos autores llaman subarticulaciones, entonces miren, hacia arriba se llama temporal y menisco. ¿Qué dirían? ¿Esto qué se llamaría? Temporo meniscal y menisco mandíbulo, ¿verdad? Menisco mandíbulo, ¿verdad? Esas son las cavidades o subarticulaciones que presentan la articulación. Bien, entonces ahí se ve, ¿no? Miren, este es el movimiento. Miren cómo el cóndilo ha desplazado de la cavidad hacia la parte. Aquí es doble condilo, como alguien de ustedes decía, ¿no? La articulación doble condilo. Pero cuando estamos en reposo ya cambia la articulación. ¿Ven? Esa es la situación. Bien, entonces esta articulación está revestida justamente por esto. Esto que reviste se llama la cápsula articular. Entonces, esta cápsula articular, ¿qué tienen que saber las inserciones de la cápsula articular? Hacia atrás está por la cisura timpanoescamosa. Se va a extender hacia el tubérculo anterior. Va a bajar para tener a nivel de lo que es el cuello del cóndilo un poco más descendida en la parte posterior que en la parte anterior. Y acá está llegando el pterigoideo externo en su haz superior. Y aquí está llegando el pterigoideo externo en su haz inferior. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, esta cápsula articular van a repasar sus inserciones, que eso es importante, que tenemos que hacer. Como les decía, está llegando el haz superior a la cápsula y el haz inferior está llegando a la posita del cuello. Ahora miren, aquí está el ojal retrocondilo. ¿Listo? Y de la cápsula articular, miren la relación que tiene a nivel. ¿Qué nervio es este? El aurículo temporal. Miren el ojal que le hace. Y ahí está pasando la arteria meningia media para irse al agujero. La arteria meningia media, ¿por dónde pasa? Agujero menor. Agujero redondo menor, pues espinoso. Porque por el oval pasa el mandibular, la tercera rama de la cadena. Ahí. Entonces miren, este es el tronco terminal posterior. Está dando siempre adelante el lingual, por detrás el dental inferior o alveolar inferior, que antes de ingresar da el milo y el. Entonces miren, esta es la arteria maxilar interna. Entonces aquí estaría siendo el ojal, la
aponeurosis interpterioidea y por ahí pasa el aurículo temporal y la arteria meningia, la maxilar interna, para que vaya hasta fosa y pueda dar sus 14 ramas. Ya. Ahora también en una articulación, aparte de lo que es la superficie articulares, el cartílago articular, que es un medio de unión, la cápsula articular, que en su cara interna está es revestida por la membrana sinovial. Y en la membrana sinovial es donde se forma el líquido sinovial, que viene a ser como un lubricante para esta articulación. ¿Ven? Siempre se hace el ejemplo de una llave, una chapa, que tanto utiliza luz empieza a sonar, se le echa aceite, ¿no? Entonces eso es lo que el líquido hace, para que no haya problemas. ¿Listo? Esos son medios de unión, pero también tienen ligamentos. Dentro de los ligamentos nos encontramos con los ligamentos accesorios y ligamentos principales. Existe el ligamento externo y el ligamento interno. Esos son los que intervienen directamente en la articulación. ¿Ya? Pero también existen ligamentos accesorios. Son aquellos que no están directamente tal vez en la articulación, pero sí intervienen cuando hacemos movimientos, ¿no? Entonces aquí ya pueden decir, ¿qué ligamento es este? Estenomandibular. Ligamento esfenomandibular. ¿Qué ligamento faltaría accesorio? ¿Qué, perdón? El pterigomandibular, ¿no? Entonces, acá podemos ver también, ¿qué es? La espina de Spix o língula mandibular. ¿Qué se insertaba ahí? El ligamento esfenomaxilar o mandibular. Miren la relación entonces importante que había tenido con la arteria maxilar interna. Relación importante con quién? ¿Qué nervio es este? El dental inferior o alveolar inferior. ¿Tiene relación con el lingual? No. El lingual es más anterior, o como se pregunta. Y esta arteria, la arteria maxilar interna, ¿no? Que a este nivel está dando sus ramos descendentes hacia la rama, pero también está dando los ascendentes. Pero de los ascendentes, la más interna es la meningia media. La reconocemos por el ojal que hace. ¿No? Bien. Bueno, en realidad eso es. Y lo que es vasos, miren, ¿qué arteria es esta? ¿No? La carótida externa. Esta. Temporal superficial. La temporal superficial. Entonces, estas son sus ramas terminales. Temporal superficial y la maxilar interna. Este nivel está el ojal. ¿Listo? Entra y ahí da sus 14 ramos. ¿Se acuerdan las primeras que van hacia la base del cráneo? Se llamaba la timpánica, meninge media, no, meninge menor y meninge media. ¿Ven? Pero no está con la meninge media. En todo caso, ATM está por la timpánica y la meningia menor. ¿Listo? Ahí. Bien. En lo que es la inervación, el nervio auriculotemporal, que va a ir y va a dar ramitas para la articulación temporal en su mayor porcentaje. ¿Listo? Sí. Ya está, muy bien, hasta ahí más. Entonces, necesito, vamos a dar la siguiente. Por si acaso me decía, ¿han conseguido, no? Un textito. Ya terminé. Ya, ATM, pero masticadores continuamos con ruido. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces el siguiente